La meditación de esta mañana tiene como base esta parábola que Jesús compartió con las gentes de su tiempo. Una parábola es una historia. Una parábola puede ser algo basado en hechos reales o pudo haber sido que Jesús escribió esa parábola tomando en cuenta la gente a la que le iba a hablar, tomando en cuenta el lenguaje que ellos mejor podían entender. Jesús, hermanos, más allá de que es el Hijo de Dios y que estuvo en la tierra predicando y murió por nosotros y resucitó de igual manera entre los muertos, Jesús fue un gran maestro. Se le llamaba también, particularmente Lucas lo llamaba rabí, mientras que otros evangelios lo presentan más como el sanador de enfermedades. Lucas lo presenta como el maestro que venía a adoctrinar a su pueblo, a la gente que lo quisiera escuchar. Y para poder entender esto de las parábolas, es siempre importante estudiar un poquito alrededor del pasaje, la ocasión en la cual Jesús compartió esta o esta otra historia. Y aquí lo interesante del caso es que cuando Jesús platicó de esta historia del hijo pródigo y de otras dos más que vienen juntas en el mismo capítulo 15 de Lucas, aquí lo interesante a comentar es que tenía dos diversos tipos de público o de gentes que lo escuchaban. Dice Lucas, había algunos pecadores, publicanos, pero había otros fariseos y escribas. Unos eran del común de la gente, del pueblo, pero tenían el deseo de escuchar algo que les hiciera bien, que les ayudara. Los otros eran los religiosos de su tiempo. ¿A qué se dedicaba el fariseo? El fariseo era un político religioso. Acuérdense que en los tiempos de Jesús había una autoridad en Jerusalén que se llamaba Sanedrín. Hagan de cuenta que era una forma de gobierno para los judíos dentro de la misma ciudad de Palestina. Entonces ellos pues se dedicaban a impartir enseñanza de alguna manera en la ley, sí, pero más que todo para ejercer autoridad sobre la gente. Jesús, al hablar de fariseos, no dice muy buenas cosas de ellos. ¿Quiénes eran los escribas? Que eran otros que estaban allí cuando Jesús enseñaba. Los intérpretes de la ley. Usted y yo sabemos que los judíos del tiempo de Cristo creían mayormente en la ley de Moisés. Y aparte de la ley de Moisés, tenían otros muchos libros que ellos habían escrito, leyes, pero desafortunadamente lo habían hecho más que todo para manipular a las personas, para explotarlas. Entonces Cristo no se llevó muy bien con los fariseos, ni tampoco con los escribas, precisamente por lo que hacían. Dice Lucas, al hablar de estas parábolas, dice que mientras los pecadores escuchaban el evangelio, los fariseos murmuraban de lo que Jesús decía y de lo que Jesús hacía. Es importante tener esto en mente, pues, al considerar el capítulo 15, y le agradezco que, poniendo su atención, atesoremos la enseñanza que tiene este capítulo. ¿Por qué? Porque no nada más tuvo que ver con la gente de hace 2000 años. Créanme, en las parábolas Cristo de alguna manera nos retrata, nos identifica. Y solo aquellos que estamos dispuestos o que estemos dispuestos a escuchar y a atesorar, somos los que podemos llevarnos, pues, la bendición. Sí, el capítulo 15 de Lucas contiene 3 historias, 3 parábolas, pero tienen el mismo mensaje. Las 3 por igual. Hoy vamos a meditar en la del hijo pródigo.
brevemente permítanme decir que la parábola de la oveja perdida es aquella en que Jesús dijo, había un hombre que tenía 100 ovejas, pero una de ellas se le extravió. El pastor, al reconocer que faltaba una en su rebaño, fue y la buscó hasta que la encontró. Y una vez que la encontró, vino y la reintegró pues al redil. Dejó las 99, pero fue a buscar aquella oveja que tenía necesidad. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Pues entre otras cosas que el evangelio es para todos, mayormente para aquellos que están en necesidad espiritual o física de que Jesús venga y se acerque y toque con su mano su ser, su vida y le bendiga. La otra parábola es la de la dracma. ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque así viene en tu Biblia. La parábola de la dracma perdida. Bueno, una dracma era una moneda. Podía ser de plata, podía ser de oro, de diferentes metales. El caso es que la dracma correspondía al salario de un día. Si tú estás trabajando y por el día te pagan tanto, bueno, en la Biblia una dracma era lo que tú te ganabas como jornalero por un día de trabajo. Pero estas dracmas también eran usadas en sentido simbólico. Si había una persona que se iba a casar con una dama, estaba desposada pues con él, le regalaba un collar con 10 dracmas. Y esto era como lo que hoy en día en la cultura nuestra significa poner un anillo en la mano izquierda. El caso es que Jesús usa esto que la gente entendía muy bien para decir, esta mujer tenía 10 dracmas y disfrutaba mucho de ello por lo que le significaban. Podía significar también el sustento de la familia. Pero el caso es que una de las 10 dracmas se le perdió. Y dice Jesús, ¿qué fue lo que hizo aquella mujer? Agarró la escoba, bueno, no sé si había escobas, pero agarró algo para limpiar y que quedara todo, aparte de arreglado, buscando la dracma que se le había perdido. Y cuando encontró la dracma por ahí, entonces se regocijó, fue y le dijo a las vecinas y se pusieron a celebrar. Esa es la historia de la parábola de la dracma. ¿Qué quería decir Jesús a fariseos y a pecadores? Que por igual Dios va a buscar no por lo que tú seas fariseo, un representante de la ley. Dios va a buscar por lo que tú necesites, seas fariseo, seas pecador, seas quien seas, la misericordia del pastor o de aquella mujer se manifestó de esta manera. Pero vamos a entrar un poquito más a la historia de esta mañana. El hijo pródigo. ¿Has leído alguna vez esta historia? Espero que sí, porque es una de las más conocidas en la Biblia, en los evangelios. La historia llamada del hijo pródigo y que nosotros en esta mañana la vamos a llamar la parábola del Padre misericordioso. Y lo vamos a compartir pues de esta manera. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, esta historia tenía como propósito el corregir los prejuicios, la hipocresía de los fariseos y de los saduceos y al mismo tiempo mostrar que el amor de Dios es para todas las personas. Téngalo bien presente para que podamos comprender juntos su contenido. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? Los que estaban murmurando de lo que él estaba enseñando. Los tenía presentes porque decía, mira con quién se junta, mira con quién come, con quién convive. Bueno,
El propósito, pues, de la parábola del hijo pródigo fue precisamente señalar los prejuicios raciales, sociales, la hipocresía de los religiosos de su tiempo, para decirles, delante de Dios no valen las cosas que ustedes valoran. Delante de Dios vale cualquier persona, independientemente de su cultura, de su idioma, de su género, sea hombre, sea mujer, de quien sea. El amor de Dios se imparte por igual. Y eso es lo que tenemos que tener en mente para hablar sobre esta parábola. 3 personajes en esta historia: un hijo menor, un hijo mayor y el papá. Vivían en la misma casa. Todos trabajaban con el mismo propósito y procuraban que su hacienda fuera creciendo. Y por igual hacían el mismo trabajo. El hijo menor, en la historia de Jesús, representa a los pecadores porque se portó mal. El papá representa a Dios en la historia que Jesús dice. Y el hijo mayor representa a fariseos y escribas. Esto para entender, pues, el contenido de la historia. Dice Lucas, su papá tenía 2 hijos y todos disfrutaban por igual de lo mismo. Pero el hijo menor empezó a tener un poquito de avaricia y empezó a codiciar un poquito más del dinero. Él sabía que iba a recibir la herencia del papá, pero en la cultura judía, si había 2 hijos, el hijo menor recibía 1/3 parte, 1/3, y el hijo mayor recibía 2/3 partes. Así era la ley en aquel tiempo, si eran 2 hijos. Y de la misma manera se hacía si había 3, 5, 8. Siempre el hijo mayor era el que tenía más derecho, en este caso de la historia de Jesús, a recibir la herencia. El hijo menor se desesperó. Dijo, voy a seguir, trabaje y trabaje y trabaje. De todas maneras me van a dar mi tercera. Y para que me den mi tercera parte, pues hasta que se muera papá. Dijo, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no me das mi tercera parte? ¿Por qué no me permites a mí administrar lo que me corresponde según la ley? El papá, pues no le pareció muy bien, no entendía muy bien el porqué de lo que quería su hijo. Sin embargo, le dijo, está bien, hijo, te voy a dar lo que te corresponde y te voy a dar mi bendición. Muy contento. 1/3 parte ya sin necesidad de trabajar. Lo primero que hizo fue decir, me voy a ir a Las Vegas. Ay, perdón. Me voy a ir por ahí a donde me pueda bien divertir, pueda disfrutar. Al fin este dinero es bastante y no se me va a acabar. Se fue con su dinero. Dice Jesús en la historia que después de malgastar su dinero, resulta que vino una hambruna muy fuerte en la tierra. Empezaron a faltar los recursos, los trabajos, y se le empezó a acabar su dinero. Pero persistió en lo mismo. De alguna manera yo me voy a rehacer. El hijo menor. Bueno, estando precisamente haciendo esto, llegó un momento en el que se le acabó completamente su herencia y entonces por necesidad, no por deseo, pero por necesidad tuvo que empezar a buscar trabajo, del trabajo duro, no como el que él tenía en su casa con su papá, con el que podía disfrutar de todo. Aquí se trataba de trabajas y lo que trabajas es lo que te vas a comer y se acabó. Llegó a tener que dar de comer a los cerdos. Eran algarrobas. Era un fruto que se daba, que se usaba mayormente para dar de comer a los marranitos, pues. Cuando estuvo allí,
es que Lucas dice en su historia, y volviendo en sí, el hijo menor dijo, voy a regresar con papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y ahorita vamos a explicar en detalle. Volviendo en sí. Ahí está la clave de toda historia de aquel hijo menor, como también pudiera ser tu historia, mi historia. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de este hijo menor volviendo en sí? Cuando se vio atrapado por las circunstancias, cuando se vio que lo que él creía que le iba a durar toda la vida se le acabó, cuando ya no tuvo de otra, volvió en sí. Quiere decir, hizo conciencia de la situación en la que se encontraba y le empezó la mente a remorder. Y fíjense a quién usó Dios, en este caso, en la historia de Jesús, a unos cerdos, a lo que era más despreciable en la cultura judía. Usó a unos cerdos para hacer volver en sí a su hijo menor. ¿Cuántas veces en la vida Dios nos tiene que pasar por circunstancias de ese tipo para hacernos volver en sí? ¿Cuál era el problema del hijo menor? La obsesión que tenía por el dinero y la manera como pensaba gastar. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es algo que te domina, que te controla, que afecta todo tu ser, que te entorpece tu entendimiento a manera de que tú no te das cuenta. Y aquí lo triste es que eres el único que no te das cuenta. El papá se dio cuenta, el hijo mayor se dio cuenta también. ¿Cuántas veces están ahí en la familia y te están diciendo, hijo, no es el camino, esto no es lo correcto, pero tú estás de tal manera obsesionado con algo o con alguien que no escuchas? Una obsesión hace mucho daño. Una obsesión te entorpece el entendimiento y terminas tomando decisiones que no son las mejores. Esa es la historia del hijo menor. Fíjense ustedes, tomó su decisión, malgastó su dinero, pero cuando se vio ya en la condición de estar alimentando cerdos, es que volvió en sí y pudo ver con claridad en dónde estaba y qué era la decisión sabia que tenía que tomar. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos tenme como a uno de estos tus jornaleros. ¿Qué quiere decir jornalero? Jornalero es uno que trabaja por un jornal, es decir, por un pago determinado por un día. El jornalero es aquel que tú puedes contratar, viene, hace su trabajo que le diste y adiós. Ya no tienes trabajo para mañana. Era la posición más baja en el tiempo de los judíos. Un esclavo tenía más privilegios. El papá de esta historia tenía sus dos hijos y tenía siervos o esclavos, pero ellos tenían más privilegios. Ellos tenían un techo donde cubrirse cuando terminaban el día. Ellos podían irse a dormir y saber, mañana tengo trabajo. El jornalero, si le iba bien, era por un día y adiós y muchas gracias. Comento esto porque Jesús menciona estas palabras del hermano menor. Señor, ya no tengo derecho, le dice al papá, perdón, ya no tengo derecho de ser llamado tu hijo, pero por lo menos permíteme ser, no un esclavo, un jornalero.
aunque tenga que trabajar y me pagues y me tenga que ir a dormir a otra parte, pero ayúdame, estoy en grande necesidad. 3 cosas aprendo yo y espero que tú también del hijo menor. Reconoció su codicia y la ofensa que le había causado a su papá, el dolor, la tristeza que tuvo su papá al tener que dejarlo ir, y de igual manera la codicia que lo había hecho hacer lo que no correspondía. Número 2, que aprendemos del hijo menor, que tuvo la humildad de confesarlo. Y aquí es donde tenemos todos por igual mucho problema. Reconocer y tener la humildad para cuando cometemos un error o una ofensa, como lo hizo el hijo menor con su padre, que representa para nosotros a Dios. Mis hermanos, el único camino para que Dios te levante en medio de tu necesidad es humillarte, ser humilde. Y ser humilde es reconocer, no es decir la culpa la tiene el otro, o no es decir me hicieron hacer tal o cual cosa. Sin humildad no puede haber bendición de parte de Dios. ¿Qué aprendemos, pues, del hijo menor? Reconoció su codicia, reconoció la ofensa que le había causado al papá y con humildad, cuésteme lo que me cueste, voy a ir a hincarme frente a él y voy a pedir que me perdone. Número 3, que aprendemos del hijo menor, le pidió trabajo aunque fuera por un día, como un jornalero, lo cual ya lo hemos pues explicado. Hasta aquí la historia es una en la que empieza mal, pero se está componiendo hasta este punto. ¿Qué aprendemos del papá? En este caso para ti, para mí es Dios. ¿Qué aprendemos del papá en sentido de que cuando tú como hijo menor te presentas delante de Dios tal cual eres, qué es lo que el papá hizo con su hijo menor? Dice la historia, y cuando aún estaba lejos, el hijo menor, ya que regresó a su papá, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ten presente esta palabra cada vez que pienses en Dios. Dios no está para condenar a nadie. Estuvo listo a dar lo mejor de él mismo por rescatar. Y aquí dice el pasaje que Dios fue movido a misericordia, queriendo decir que estuvo dispuesto a hacer un lado todo lo que había pasado con su hijo, sus ofensas. La palabra misericordia, la compartíamos el domingo pasado, quiere decir que Dios te da no lo que mereces, sino lo que necesitas. Sí, mi hermano, si Dios nos tratara conforme lo que merecemos, otra historia fuera la nuestra, pero fue movido a misericordia. Esta es la clave. En cuanto al hijo menor, volvió en sí. En cuanto al papá, fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre el cuello de su hijo menor, lo besó, y el hijo le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo dejó continuar. Él llevaba ya todo lo que le iba a decir al papá, lo interrumpió el papá, porque la misericordia del Padre lo que quiere es levantarnos cuanto antes. Y entonces dice que el Padre le dijo a sus siervos: vístanlo con el mejor vestido, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies. Sí, cocinen lo mejor que tenemos en nuestro ganado, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo ven la actitud del papá? Misericordia.
Si tú con humildad te presentas delante de Dios, Dios te va a levantar de donde estás. Y en estas cosas en las que está diciendo que el papá dijo e hizo, encontramos un valor práctico. En el contexto de los judíos, ¿qué quería decir? Que los hijos traían una vestidura elegante. Solamente en una hacienda, los hijos, los que eran miembros de la familia, podían vestir de esta manera. Los demás traían túnicas. Entonces, cuando el papá le dice a sus siervos, tráiganme el mejor vestido y vístanlo, lo que está diciendo es, yo no lo voy a recibir como jornalero, yo no lo voy a recibir como esclavo, lo voy a recibir como lo que es. Sí, se había perdido, pero está siendo rescatado. Esa es la misericordia de Dios en acción. No importa en dónde estés, no importa que el hijo todavía trajera manchas del chiquero. No, pónganle el mejor vestido. Y el vestido significaba que vuelva a sentirse digno. Mis hermanos, nosotros los seres humanos en ocasiones actuamos unos y otros, no precisamente para que nos sintamos dignos, sino indignos. Esa es la lucha del ser humano, y los comentarios y las acciones llevan como propósito que se sienta mal, porque hizo algo mal. Dios dijo, ponle el mejor vestido, que recobre su dignidad, que se sienta bien en donde nunca debió haberse ido, que era su casa. Pónganle un anillo en su dedo. Los hijos traían un anillo, y el anillo quería decir autoridad. Eran unos anillos, hermanos, que ellos ponían sobre un documento, y el símbolo, pues, del anillo plantado en un documento quería decir, esta es una orden del hijo o del papá que se debe cumplir. ¿Qué estaba haciendo Dios con el hijo menor? Le estaba restaurando su autoridad. Tú eres alguien. Tú vales delante de Dios. Eso es lo que significaba, pues, el poner un anillo en su dedo. Pónganle zapatos en sus pies. Los siervos, los jornaleros, los esclavos en la hacienda, de acuerdo a las tradiciones judías, andaban descalzos. Solamente los hijos, los que tenían autoridad, eran los que portaban zapatos. Entonces, cuando Jesús ordena a mi hijo menor que viene con humildad, reconociendo su falta, lo voy a cambiar completamente, lo voy a restaurar, poniéndole un buen vestido, por lo que significaba un anillo para que lo respeten en su autoridad, y unos zapatos para que se sienta que es parte de la familia. Dos valores destacamos, pues, de esta acción de Jesús. Se me adelantó mi computadora. Ahí están los tres. El papá tuvo misericordia. Le dio a su hijo menor no lo que merecía, le dio lo que necesitaba. Si tú te quieres presentar delante de Dios, no llegues con miedo. No te va a caer un rayo, te va a caer una bendición, porque Dios es misericordia. Y así lo enseñó Jesús a estas gentes. Pero con la misericordia viene el perdón. Hay necesidades inmensas en cualquier ser humano, empezando conmigo. Todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos estar en paz. La misericordia de Dios, la misericordia del papá con su hijo menor, lo perdonó, y no solo lo perdonó, lo restauró a los derechos y privilegios que él siempre había tenido. ¿A quién no le gustaría tener un papá como este? A mí sí, claro que sí.
Y si tenemos necesidad de la misericordia de Dios, lo que me enseña el hijo menor es que debo aprender a humillarme, ser humilde, reconocer. Fíjense que el hijo menor no llegó con el hermano mayor. Puede haber llegado y, ¿cómo le hago con papá? No, porque conocía a su hermano mayor. Llegó con el padre. Tú tienes necesidad de Dios, de la misericordia, del perdón, de la restauración. Restaurar es recobrar todo lo que habías perdido. Ve con tu Padre Dios, Él te va a recibir con sus brazos abiertos. Él te va a restaurar con todo lo que tú necesitas. Si la historia terminara aquí, tú dirías, qué bonita historia. Ahí no terminó la historia. Nos falta hablar del hijo mayor. Y aquí, mi hermano, hay enseñanza. Y para poder escucharla, hay que tener humildad. ¿Qué me enseña? El hijo mayor. Dice Jesús, cuando el hijo mayor se enteró del porqué de la fiesta, porque le hicieron una gran fiesta, él está trabajando y viene cansado. ¿Y qué son esas danzas? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué celebran? Y va luego, porque nunca faltan. Es que tu hijo, tu hermano menor, regresó y tu papá lo está recibiendo con los brazos abiertos. Es lo que dice. Cuando se enteró del porqué de la fiesta, se enojó. Es la primera reacción de una persona que se autojustifica. ¿Cómo? ¿Por qué? Se enojó. No quería entrar a pesar del ruego de su papá. Dijo, yo no entro a esta fiesta. Yo no voy a ser parte de este juego. Estaba molesto porque él tenía una manera de ser y de pensar muy diferente a la de su papá. Hizo esto y fue y enfrentó al papá y le dijo, papá, por muchos años te he servido, te he obedecido, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, cuando vino no tiene nombre, tu hijo, que ha malgastado tus bienes, has hecho matar el becerro gordo. Y a mí ni siquiera un cabrito, y yo soy el obediente. Yo soy el que nunca te he dejado. ¿Por qué, papá? ¿Por qué haces esto? Entonces el padre le dijo a su hijo mayor, mira, hijo, y él sí le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario gozarnos porque tu hermano, no mi hijo, tu hermano ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ese es el final de la historia. ¿Qué nos enseña el hijo mayor? Y acuérdate que en la mente de Jesús, el hijo menor era el pecador y el hijo mayor era el religioso, el fariseo. Lo que a mí me enseña, entre otras cosas, perdón, es lo siguiente. El hijo mayor se enojó, y anoten esto, no quería ver a su hermano para mantener abierta su herida. Y así pasa en la vida real. Ayer, hoy, y mientras hay este mundo, así pasa. Cuando tú la traes contra alguien, no dejas que se cierren las heridas. Eso hizo el hijo mayor. Se enojó, no quiso entrar a ver a su hermano y le llamó, no mi hermano, sino tu hijo. No tiene nombre, no tiene perdón lo que hizo, por lo tanto tengo que. Porque él se autojustificaba, él creía que era el bueno.
que él era el que había vivido allí, que había desobedecido, y el que no obedeció, ese debería de haberse quedado entre los marranos. Wow. Esa era precisamente lo que Jesús quería enseñarle a esos que estaban murmurando sobre lo que él hacía. No querían ver que el papá actuara con misericordia, sino querían que el papá actuara con mano dura, condenándolo de alguna manera. Sí, él se creía merecedor único de la herencia. Aquí no te, él ya se lo gastó, pero se le olvidó al hijo mayor que a él también le dieron sus 2/3 partes. ¿Saben cuál era el problema del hijo mayor? Y el tiempo en que estuvo el hijo menor fuera, la hacienda siguió adelante. Siguieron produciéndose más, pues, ¿qué? Más producto. Siguieron enriqueciéndose. Y cada día que pasaba y que no regresaba el hijo menor, pues en el hijo mayor dijo, ya me dieron mis 2/3, pero no me va a tocar todavía más. Por eso es que cuando ve al hijo menor que llega, lo primero que piensa es, voy a tener que compartir lo que él no trabajó. Y yo sí lo trabajé, lo voy a tener que compartir con él. Y actuó de una manera, ahora sí que indigna. Sí, porque él se creía merecedor. Y el hijo menor, su hermano de él, para él había muerto. Sin embargo, el papá misericordioso le dijo, sí, había muerto, pero ha revivido. Sí, se había perdido, pero es hallado. Mi hermano, la tarea de la iglesia es restaurar, no condenar. La tarea de la iglesia es hacer el bien al que lo necesita. Eso es lo que Jesús enseñó a través de esta parábola y es lo que espero en Dios que estemos recibiendo como lección de vida de parte de este pasaje. Él se creía que él no pecaba. Los pecados del hijo mayor, resentimiento. ¿Lo pueden ver en la historia? Estaba resentido. No solo contra su hermano, contra Dios. ¿Por qué, Señor, permites esto? Yo soy el que voy y el que hago y mira cómo me va. Ni un cabrito. Y este que no se merece nada, le haces un fiestón, pero ¿qué va? Resentimiento. ¿Cuánto daño nos hacen los resentimientos? Que tienes resentimiento contra un miembro de tu familia, que tienes resentimiento contra un compañero de trabajo, que le tienes resentimiento a algún hermano de la iglesia por la razón que sea, mi hermano, ese no es el mejor camino. Y el pecado del hijo mayor fue estar resentido. El pecado del hijo mayor fue ser prejuicioso. Prejuicio racial. Es mi hermano menor, ya él se hizo lo que hizo, por lo tanto yo no me voy a poner junto con él. El fariseo no comía ni hacía negocios con los pecadores de su tiempo. El fariseo venía una mujer y le sacaba la vuelta porque creía que se iba a contaminar. Esa actitud es la que Jesús quiso corregir en la historia del hijo pródigo. Y es el mismo Jesús el que nos quiere hablar a nosotros hoy para decirnos, ese no es el mejor camino. Sí, resentimiento, prejuicios, desamor. Yo no le veo ni un rasgo de amor al hermano mayor con su hermano menor. Si por el hermano mayor fuera, es que no hubiera vuelto, que no se acercara. Desamor. Quiere decir que le seguía trabajando al papá por lo que le iba a corresponder. Y cuando dijo, lo tengo que compartir con este, no. Ahí no quepo yo. No entró a la fiesta, etcétera, etcétera. El que realmente necesitaba, o bueno, también necesitaba el hermano mayor, era que él volviera en sí. Él estaba obsesionado con su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, y fuera de su cuadro
No existía nada. Es yo y los demás son pecadores, punto. Yo no me tengo que arrepentir. ¿Yo arrepentirme? ¿De qué? Si yo sigo la ley, era lo que decía el fariseo. Jesús dice, estás equivocado. Equivocado porque estás resentido, porque tienes desamor, porque tienes mucha avaricia. Y ahora que ha vuelto tu hermano, no quieres compartir nada con él. Él tenía que volver en sí. Pero ¿saben una cosa? No quiso reconciliarse. Papá, ¿tú sabes lo que haces? ¿Es tu dinero y tu fiesta? Yo no soy parte de esto. No quiso reconciliarse. No habla esta historia a nuestros días, a nuestras circunstancias. En muchas partes se siguen repitiendo esta misma historia. Y en la medida que tú, como hijo menor, estés obsesionado con algo y no quieras salir de allí, en la medida en que tú no tengas humildad para reconocer y decidas presentarte de Dios tal cual eres y decir, papá, Dios, perdóname. En la medida que no lo hagas, no se va a componer nada. En la medida que tú, hermano mayor, tengas esta actitud de que tú eres el único que está correcto y que tú no tienes nada que confesar, que tú eres el bueno, el que tiene que confesarse es el que está en un lado. En la medida en que lo hagas, nada se va a componer. Qué bonita historia, qué mensaje tan directo quiso dar Jesús al fariseo, al escriba, como también al publicano. Porque este evangelio fue para los hijos menores como para los hijos mayores, por igual. Sí, una historia que tiene algo que decirnos a cada uno. ¿Con cuál de estos dos hermanos te identificas? Ya sé lo que me vas a decir, con ninguno. ¿Con cuál de estos te identificas? En algún momento dado de tu vida, no vamos a decir que ahorita. Si quieres llevarte algo de esta historia, tienes que personalizarla. Tienes que hacer conciencia que dónde estás tú ahorita frente a tu papá, Dios. ¿Te has retirado de él y necesitas humillarte y regresar? ¿O has estado con Dios, pero como una fórmula religiosa, pero con desamor? ¿Con cuál de estos te identificas? Aquí está Dios hoy en su palabra. ¿Y sabes lo que Dios te ofrece? Hijo menor, hijo mayor, empezando conmigo. Dios me ofrece perdón y restauración. ¿Te quieres ir como entraste? Es tu decisión. Pero Dios ofrece perdón y restauración para todo aquel que se acerque a Él. Gracias, Papá Dios, por ser misericordioso. Gracias, hermano menor, por mostrarme un camino, la humildad, el reconocimiento. Y gracias por mostrarme lo que no debo hacer, hermano mayor. Termino diciendo lo siguiente, que fue lo que me inspiró la historia. El hijo menor empezó mal, pero terminó bien. El hijo mayor empezó bien, pero terminó mal. Y ahí, mi hermano, es donde toca a ti, a tu persona, en un acto de humildad, presentarte de Dios como hijo mayor, como hijo menor, tal cual eres, y dejar que la misericordia de Dios te recubra. ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres sentirte perdonado? ¿Quieres sentirte restaurado y ser parte de la misma familia? Es tu decisión. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.